Así es que, mis amados, esta tarde de Shabbat vamos a estar estudiando la parashá 14, que es la parashá Vaerá. Esta parashá Vaerá lo que significa es eso, y me mostré. Hoy la lectura de la Torá en el texto que vamos a estar estudiando es desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9:35. Toda esta porción es la porción de la Torá donde vamos a estar viendo pasuk por pasuk, verso por verso, y estudiando todo este relato. La palabra profética es con el profeta Yehezkel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 28 y 29. Y el Brit Hadashah en el libro de Revelación, capítulo 15 y capítulo 16. La parashá Vaerá toma justamente el nombre de Shemot, capítulo 6, versos 2 y 3, donde dice: Elohim habló a Moshe. Él le dijo: yo soy Adonai, yo soy Yud Hei Bab Hei. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre esencial no me di a conocer a ellos. Esto es algo nuevo del Eterno, que a partir de esta parashá Él revela este nombre esencial, el nombre verdadero del Eterno, el nombre que lo identifica, este Yud Hei Bab Hei. Él lo va a revelar de manera clara a partir de esta parashá. Estas cuatro letras hebreas, Yud Hei Bab Hei, es un acróstico de la frase Yeye Hayá Ve Ove. O sea, el Eterno está diciendo: yo soy el que era, el que seré y el que es. Eye, Eye Aser Eye, Eye Asher Eye. Yo soy el que seré. Y este nombre, dice el Eterno, este nombre esencial de su eternidad, de cómo Él es el Eterno, nos lo va a revelar a partir de esta parashá. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre esencial no me di a conocer a ellos. En el estudio de la Torá de la semana pasada, Elohim se apareció a Moshe al pie del monte Sinaí, en una zarza ardiente, instruyéndole para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Debido a que Moshe se percibía a sí mismo como lento para hablar, Elohim designó a su hermano Aarón para que fuera su portavoz. Cuando los hermanos fueron ante el faraón, recuerdan que Faraón se negó a dejar ir al pueblo de Israel. En lugar de mejorar la situación, la esclavitud del pueblo de Israel se volvió más opresiva. El faraón les pidió que recogieran su propia paja, mientras que antes se les había proporcionado. Y aún así, ellos debían producir la misma cantidad de ladrillos. Por supuesto, los hijos de Israel se quedaron con Moshe. Así que él llevó su sufrimiento ante Elohim, quien le aseguró que las cosas cambiarían. Elohim le dijo que no solo salvaría a los israelitas con una poderosa liberación, sino que Faraón los expulsaría de Misraim. En esta parashá, mis hermanos, vamos a ver una de las grandes revelaciones también que presenta esta revelación del nombre esencial del Eterno. Y vamos a ver un tema que es bastante importante en la parashá, y es el asunto de el pacto de redención de Elohim. Nuestro Padre hizo un pacto con Israel. ¿Cuál es el pacto que hizo con Israel? Que Él redimirá a Israel. No importa en la situación que nos encontremos como pueblo, tenemos un pacto que el Eterno hizo con nuestro pueblo, y es este pacto de redención. Elohim, a través de este pacto de redención, este pacto que Él está haciendo, Él se va a comprometer de redimir a Israel de la tiranía del mundo.
Él va a redimir a Israel de la tiranía de Misraim. Él lo hizo en el pasado, Él lo hará en el presente y Él lo hará en el futuro. Este es el pacto más seguro que el Eterno ha hecho con Am Israel. Este pacto de redención. En esta parashá, Elohim le promete a Moshe que llevará a cabo 4 actos redentores. Y él le dice, libraré a los israelitas de su sufrimiento en Misraim. Libraré a los israelitas de su sufrimiento en Misraim. Los salvaré de la esclavitud. Los redimiré de su opresión con su brazo extendido y los tomaré como mi propia nación y los traeré a su propia tierra. Esto es algo grandioso, mis hermanos, en este pacto de redención que el Eterno está haciendo. Es un pacto en 5 dimensiones. Los libraré, los salvaré, los redimiré, los tomaré y los traeré. Estas primeras 4 promesas que el Eterno hace en este pacto se denominan las 4 expresiones de la redención. Las 4 expresiones de la redención. O sea, los libraré, los salvaré, los redimiré y los tomaré como mi propia nación. 4 expresiones de redención en este pacto, mis hermanos, tan maravilloso. Tradicionalmente hablo como lo celebra el pueblo yehudí, ¿no? Tradicionalmente se conmemora este acto de redención durante la celebración del Seder de Pesaj. O sea, cuando se reúne el pueblo a comer la cena de Pesaj. Y se celebra con 4 copas de vino. Es una copa por cada acto de redención. Los libraré, una copa, los salvaré, otra copa, los redimiré, otra copa, y los tomaré como mi propia nación, como mi propio como mi propio pueblo, es la otra. Para cada uno de estos actos de liberación, para cada uno de estos actos de redención, escritos aquí en Shemot 6, 6 y 7, mire cómo el Eterno habló aquí en esta porción. Shemot 6, 6 y 7. Por lo tanto di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo soy el Eterno, el Yud Hei Vav Hei. Yo los libraré del trabajo gravoso de Misraim. Los salvaré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré a ustedes como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Adonai, que yo soy el Eterno, quien los libero de la tiranía de los Misraimim. El Eterno utiliza estas 4 palabras: libraré, salvaré, redimiré y tomaré. Las palabras que el Eterno pronunció aquí fue Hot Seiti. Hot Seiti es los libraré. Itzalti, los salvaré. Galti, los redimiré. Y Lakashti, los tomaré. Elohim también hace una 5ª expresión de redención. Y él promete traernos, los traeré, Eveiti, los traeré de regreso a su propia tierra. Shemot 6:8. Yo los traeré a la tierra que yo juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo se las daré como su herencia. Yo soy Adonai. Yo soy el Eterno, el Yud Hei Vav Hei. Y el Yehaya Beove, el que era, el que seré, el que es.
Esto es muy importante, mis hermanos. Estas expresiones de redención se encuentran en este pacto de redención del Eterno. Los libraré, los salvaré, los redimiré, los tomaré y los traeré. Y los traeré a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que yo les daría como herencia. Firma este pacto el Eterno. Yo soy Adonai. Yo soy el Eterno. Hace 2000 años, cuando el pueblo judío, o sea, cuando la casa de Judá vivía ahí en la tierra prometida, esta quinta expresión pudo haber sido conmemorada con una quinta copa de vino durante el Seder de Pesaj. Puede ser que se celebraba con una quinta copa. Aunque Elohim ha estado rescatando a su pueblo de su exilio y devolviéndolo a la tierra, especialmente a la casa de Yehudá. Él siempre ha estado involucrado con la casa de Yehudá y en nuestros días involucrado con la casa de Israel. Y a nosotros también nos corresponde creer a esta promesa, a este pacto que el Eterno ha hecho de volvernos a la tierra, como Él dice, yo los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo las daré como su herencia. Yo soy Adonai. Elohim siempre ha estado rescatando al pueblo judío. Cuando fue a Babilonia, Él los trajo de vuelta. Aunque después del año 70, Yehudá también fue esparcido entre las naciones, bueno, el Eterno lo regresó en 1948 a su tierra. Esta quinta promesa que está haciendo el Eterno aquí se considera la quinta copa y representa la redención completa. Esta quinta copa representa la redención completa a través del Mashiach. Esta quinta copa en el Seder de Pesaj, en la Pascua, recuerda que también se llama la copa de Elías, que se deja intacta para el profeta Elías, de quien se espera que regrese a la tierra para anunciar la venida del Mashiach y su reinado mesiánico. Cuando vemos el libro de Revelación, ahí habla de dos testigos que vendrán al final del tiempo y habla de el regreso de Elías y el regreso de Enoch. Y en la tradición siempre se ha esperado eso, siempre se espera el regreso de Elías, que él regresará para anunciar al verdadero Mashiach al pueblo judío. De tal manera que el pueblo judío se volverá como nación al Mesías por esta predicación y a lo último lo reconocerán, así como también estará como testigo ahí en el final del tiempo Enoch. Entonces Elías, él regresará a la tierra como testigo para anunciar la venida del Mesías, para hablar la palabra con poder profético, o sea, presentar todo el cumplimiento del Mesías en la Torá, para presentar la Torá desde la perspectiva del Mashiach, a fin de que todo Yehudí y que todo el pueblo de la casa de Judá crean en el Mashiach y se preparen para el reinado mesiánico. Cuando Elohim habla una palabra, se hará como Él ha dicho, a pesar que las circunstancias aparezcan contrarias, como vemos con el pueblo. El Eterno mandó a Moshe a que liberara al pueblo, pero las cosas se empeoraron. Pero ya el Eterno había dado la palabra. Cuando nuestro Padre da una palabra, mis hermanos, póngale la firma. Él está poniendo su firma. Yo soy Adonai. Yo los libraré, yo los salvaré, yo los redimiré, yo los tomaré, yo los traeré. Yo soy Adonai. Él ha puesto su firma, mis hermanos, en este pacto de redención tan perfecto que Él ha hecho. Aún así, vivimos en un mundo caído. Muchos de nosotros sufrimos de miopía espiritual. Miopía
causada por enfocarnos en nuestro propio sufrimiento y pérdida. No vemos la palabra del Eterno, no confiamos en la palabra del Eterno. Los israelitas, mis hermanos, el Israel antiguo no fue diferente. Estaban tan oprimidos y afligidos en espíritu que simplemente no podían creer lo que Moshe dijo, que Adonai haría por ellos. Ni siquiera pudieron escuchar sus palabras de esperanza. Mire cómo se registró en Shemot 6:9. Moshe dijo a los hijos de Israel, pero ellos no querían escucharle, porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. Esta tendencia, mis hermanos, en la naturaleza humana debería recordarnos, debemos, mis hermanos, ser pacientes y misericordiosos al ministrar a las personas. Incluso hoy en día hay aquellos cuya esclavitud es tan cruel y cuyo espíritu está tan quebrantado que tampoco pueden escuchar a los que predican las buenas nuevas de Yeshua. A veces deben observarnos caminar en el poder del Elohim, ver señales y maravillas antes de escuchar y creer. A veces debemos sembrar semillas fielmente, mis hermanos, esperando pacientemente a que Elohim las cultive. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6 dice, yo planté la semilla y Apolos regó, pero Adonai es quien la hizo crecer. Debemos, mis hermanos, sembrar semillas fielmente. Siembre semillas. Y esperemos pacientemente a que Elohim las haga crecer, a que alguien más venga y riegue, a fin de que todas estas semillas crezcan. Como Elohim le había ordenado, Moshe y su hermano Aarón regresaron a Faraón una y otra vez, exigiéndole que dejara ir al pueblo de Elohim para que pudieran servirle en el desierto. Todo este relato de la redención de Israel de Misraim por parte de Elohim tiene un paralelo espiritual en nuestra salvación del reino de las tinieblas, gobernado por Hasatán, literalmente el adversario, y el reino de la luz, gobernado por Elohim. Nunca en la historia del mundo hemos visto esta guerra tan abiertamente delante de nosotros como hoy, lógicamente. Pero, ¿qué es la promesa del Eterno? ¿Cuál es? La redención de Israel. La redención de Israel de Egipto, la redención de Israel de la tiranía del mundo. Elohim, mis hermanos, tiene que hacerlo. Él ha prometido toda esta redención tan perfecta de Israel del gobierno de Hasatán. Somos liberados, ¿cómo? Somos liberados por la fe en Yeshua, el Cordero de Pesaj. No simplemente para irnos y hacer nuestras propias cosas, como lo fue para los israelitas. El propósito de nuestra libertad, mis hermanos, el propósito de nuestra redención es servir al Elohim vivo, es dedicar nuestras vidas a Él, porque no nos rescató del dominio de las tinieblas y nos llevó al reino del Hijo que ama, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él nos rescató del dominio de las tinieblas y nos lleva al reino del Hijo que ama, para que le sirvamos. En Yeshua es que tenemos la redención. Todo este pacto de redención se cumple perfectamente en el Mesías, incluido el perdón de los pecados. Y en Corintios 1:10, ¿qué dice? ¿Quién nos liberó de tan gran muerte? Es que, mis hermanos, nosotros no teníamos esperanza. La paga del pecado es la muerte, y es la muerte eterna. Nosotros íbamos
en el mismo equipo con Hasatán, con sus ángeles caídos, con sus Sheidim, con sus demonios y con todos los que siguen a Hasatán. Éramos del mismo equipo. Pero mis hermanos, nuestra emuná en el Mashiach, nuestra confianza, nuestra fe en Yeshua, Yeshua nos liberó de esta grande muerte eterna. Y no solamente nos liberó, nos libra, y en quien confiamos que aún nos librará. O sea, en el pasado, en el presente y en el futuro experimentamos nosotros esta completa redención. En Yeshua, el Cordero de Pesaj. Elohim les dio a Moshe y Aarón una señal especial para mostrar a Faraón. En hebreo se llama Mofed, que significa eso, maravilla, señal. Y Elohim le dio a Moshe y Aarón eso, una señal para mostrar al faraón. Él le mostró una Mofed, le mostró una maravilla, algo grande para que se le mostrara a faraón. Aarón debía arrojar su bastón ante el faraón y se transformaría. En la mayoría de las traducciones leemos que la vara se convirtió en un serpiente, ¿recuerda? Sin embargo, el faraón, como Elohim sabía de antemano, todavía se negó a dejar ir al pueblo. Por lo tanto, Elohim envió su juicio sobre Misraim en la forma de 10 plagas. En Shemot 7:4 está escrito así: Faraón no te escuchará. Entonces yo pondré mis manos sobre Misraim y traeré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Misraim con grandes actos de juicio. Estas plagas se recuerdan cada año en el Seder de Pesaj, durante la segunda copa de vino. Se quita una gota de la copa por cada una de las plagas, mientras el que está dirigiendo el Seder recita la lista de los juicios en hebreo. La idea detrás de esta costumbre es que nuestra copa, que representa la alegría, no puede estar llena mientras otros sufren. Primero, las aguas del río Nilo se convierten en sangre, haciéndolo imbebible. El río Nilo, que era de donde ellos sacaban el agua para su supervivencia. Luego vienen las ranas, Fardeín, invadiendo, mis hermanos, toda la tierra. Luego una plaga de piojos atormentó al hombre y a la bestia. Hasta la plaga de piojos, hasta los quinim, los magos y hechiceros egipcios pudieron duplicar las plagas, pero con esta no pudieron. Por lo tanto, reconocieron que este era el dedo de Elohim, como lo vemos en Shemot 8:19. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Elohim. Pero Faraón fue vuelto de duro corazón, así que él no les escuchó, así como Adonai había dicho que sucedería. El faraón había endurecido su corazón y no quiso escuchar la voz de la razón. Uno de los signos más seguros del orgullo, no escuchar la voz de la razón. Un hombre humilde recibiría corrección de buena gana, pero una persona orgullosa se pondrá inmediatamente a la defensiva y no escuchará a los demás. Esto puede provocar su caída. En Proverbios 16:18 está escrito: la soberbia va delante de la destrucción y la insensatez antes del fracaso. Tenga en cuenta el contraste entre el faraón y Moshe, quien incluso hoy en día es considerado el hombre más humilde que ha cambiado prácticamente el rumbo de la historia, Moshe. Este hombre que sirvió al pueblo de Israel. Cuando Yitro, el suegro de Moshe, lo corrigió sobre su enfoque para resolver disputas entre los israelitas en el desierto, cuando Moshe estaba encargado de hacer absolutamente todo
Y Yitro le dice, no, ese no es el camino. ¿Qué hizo Moshe? Escuchó, prestó atención. Shemot 18:24 dice, Moshe prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Aunque el faraón prometió dejar ir al pueblo tras la plaga de los piojos, endureció su corazón y no cumplió su promesa. Como resultado, Elohim envió enjambres de moscas, y en hebreo arof, que cubrieron la tierra. Luego una enfermedad, un deber, que mató a todo el ganado. Elohim hizo una distinción entre Israel y Misraim. Si bien todo el ganado de Egipto murió, ni un solo del ganado de Israel cayó a la enfermedad. Shemot 9:4 está escrito, pero Adonai hará maravillosas distinciones entre el ganado de Misraim y el de los hijos de Israel. Nada perteneciente a los hijos de Israel morirá. Esto subraya, mis hermanos, la importancia y la confiabilidad de estar en una relación de pacto con el Elohim Todopoderoso. Ninguno de los mejores hechiceros y maestros del oculto de Misraim pudo salvarlos de la mano de Elohim. En la sexta plaga, cuando Elohim convirtió el polvo en furúnculos dolorosos, en hebreo es la palabra shehin, sobre el hombre y la bestia, incluso los magos sufrieron y no pudieron pararse ante Moshe a causa de ellos. Mire cómo registra la Torá en Shemot 9 al 11. Se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Misraim y se hará llagas infecciosas sobre ambos, hombres y bestias, por todo Misraim. Así que ellos cogieron ceniza de un horno, se pararon delante de Faraón y las tiraron al aire, y se convirtieron en llagas infecciosas sobre ambos, hombres y bestias. Los magos no podían ni pararse en la presencia de Moshe, a causa de las llagas que estaban en ellos, como también en los otros Misraimim. La parashá de esta semana termina con la séptima plaga de granizo, Barat. Elohim envió truenos, fuego y un granizo terrible que destruyó todo y cualquier cosa en el campo. El hombre, las bestias y toda la vegetación. Solo en Goshen, donde vivían los israelitas, ahí no hubo granizo. Shemot 9:26. Pero en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahora, todo esto, mis hermanos, todo este juicio que vino sobre Misraim, todas estas plagas que vinieron sobre Misraim, todo lo que ocurrió en Egipto es lo que ocurrirá en el mundo antes de la segunda venida del Mashiach. Sabemos por el libro de Revelación que muchas de estas plagas volverán a golpear a los habitantes de la tierra en los últimos tiempos. No será solamente en Misraim. Ahí fue el comienzo. Pero al final, mis hermanos, estas plagas volverán a golpear, pero ahora a todos los habitantes de la tierra. En los últimos tiempos, estos eventos que sucedieron en Misraim presagian, profetizan, muestran lo que vendrá al final de esta era. Y muy posiblemente, como revela el libro de Revelación, a escala mundial en los últimos días. En su visión, Yohanan describe las 7 últimas plagas sobre la tierra en el libro de Revelación. Vamos al capítulo 15, verso 1. Dice aquí la palabra del Eterno: entonces vi otra señal en el cielo, una grande y maravillosa, 7 malachim con 7 plagas que son las finales, porque con ellas la furia de Adonai se cumple. Cuando Elohim derrama la copa llena de su ira sobre la tierra,
aparecen llagas repugnantes en todos aquellos que han tomado la marca de la bestia y adoran su imagen. En el verso 2 del capítulo 16 de Revelación dice: así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron unas úlceras pestilentes y dolorosas en la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su nombre. Esto fue lo que pasó en Shemot 9 del 8 al 11. Entonces, al igual que en Misraim, las aguas se vuelven sangre. Mire en Revelación 16 del 3 al 6. El segundo derramó su copa dentro del mar y se convirtió en sangre como la de las personas muertas, y toda cosa viviente en el mar murió. El tercero derramó su copa dentro de los ríos y dentro de los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Entonces oí al Malak de las aguas decir: oh Hakadosh, el que es y que era, tú eres justo en estos juicios tuyos. Ellos derramaron la sangre de tus kedoshim y de tus profetas, así que los has hecho beber sangre. Ellos lo merecen. Otras plagas también bombardean la tierra, como la oscuridad, el fuego abrasador y el granizo destructivo. Jasón, en Revelación 16:21 dice: y un enorme granizo, cada piedra como de 60 libras, más de 2 arrobas, mis hermanos, como un bulto de cemento, casi. Un enorme granizo, cada piedra como de 70 libras, cayó del cielo sobre la gente. Pero la gente maldijo a Adonai por la plaga de granizo, porque fue una plaga terrible. Hoy más que nunca necesitamos ver algo, mis hermanos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos de la historia. Estamos ya en los tiempos que el Mashiach había dicho. Él había hablado que todo esto acontecería en la tierra. Para este año 2022, el 2021, mis hermanos, abrió un tremendo panorama que nosotros necesitamos conocer. ¿Qué veremos en este 2022? Lógicamente, estamos hablando del calendario romano, porque en el calendario judío todavía iniciamos año en 2 meses. Este es el 10º mes. Pero de las palabras que Yeshua habló en Mateo 24, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo algunos conflictos en la tierra y los eventos que se pueden desarrollar en este 2022 en una escala militar o en una guerra militar total entre países, pues vemos, mis hermanos, el panorama entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, fue la principal noticia del 2021. Esa guerra que se puede desatar entre Rusia y Ucrania, entre los países de la OTAN y Estados Unidos, la guerra civil en Afganistán, la guerra de China contra Taiwán, en la cual está involucrado Estados Unidos, puede que se dé. Eso quedó abierto. Irán versus Israel, Estados Unidos está también ahí involucrado. Recuerde que ahí hay un problema de acuerdos nucleares, lo cual defiende Irán para desarrollar muchas más bombas nucleares. Eso está abierto, mis hermanos. Irán contra Israel, en el cual está involucrado Estados Unidos. En Yemen, un conflicto continuo entre la coalición árabe, los hutíes respaldados por Irán. Israel, Palestina, Gaza aún no está solucionado. Israel, Palestina, Gaza.
conflicto entre Etiopía y Tigray, el conflicto que hay ahí en Myanmar, donde vemos que los rebeldes ya han comenzado una ofensiva contra el ejército, levantamiento de ISIS en el continente africano, Haití, una posible guerra civil tras el asesinato del presidente haitiano, inestabilidad política, crisis económica. Todas estas áreas geográficas son las más propensas a guerras, mis hermanos. Oriente Medio, África, Asia Oriental y el Pacífico, Oceanía, Australia y todas estas tensiones ahí, Estados Unidos, China. Todo esto, mis hermanos, está abierto para este año 2022. Esto nosotros debemos conocerlo. Debemos ser conscientes que vivimos en los últimos años. Y mientras permanecemos seguros en la seguridad de nuestro nuevo pacto con Elohim, mis hermanos, afianzados, agarrados, asidos, atados, mis hermanos, a este nuevo pacto con Elohim. Este nuevo pacto firmado por la propia sangre de Elohim, por la propia sangre del Mashiach. Mientras estemos arraigados ahí, mis hermanos, habrá una distinción. Como hizo el Eterno esa distinción entre Misraín y el pueblo de Israel, entre el ganado de Misraín y el ganado del pueblo de Israel, entre las cosas de Misraín y las cosas del pueblo de Israel. Hoy, mis hermanos, mientras estemos arraigados, cimentados ahí en este nuevo pacto con nuestro Mashiach, debemos compartir, mis hermanos, las buenas nuevas. Él nos llamó para que le sirvamos, compartir las buenas nuevas de redención en el Mashiach. Orar, mis hermanos, diligentemente, porque el Mashiach, orar fervientemente para que el Eterno tenga rajem, tenga misericordia. Misericordia sobre aquellos que obstinadamente continúan rebelándose contra Elohim. En estos últimos y difíciles días, desde hace 2 años que estamos viviendo, especialmente, mis hermanos, debemos orar por la salvación del pueblo Yehudí y ayudar, mis hermanos, a llevar las buenas nuevas de Yeshua de una manera clara a la tierra prometida. Recuerde que la tierra prometida está llena de religión, de catolicismo, de cristianismo, de judaísmo, de islamismo. Pero se necesita, mis hermanos, se necesita con urgencia la claridad sobre las nuevas buenas de Yeshua para llevar a nuestro pueblo. Como dice Miqueas 7:9, volverás a tener compasión de nosotros. Pisarás nuestros pecados y arrojarás todas nuestras iniquidades a las profundidades del mar. Padre, por favor, vuelve a tener compasión de Yehudá. Vuelve a tener compasión de Yehudá en nuestros días. Vuelve a tener compasión de nuestro pueblo. Padre, quita ese velo de ellos. Haz que ellos regresen a Yeshua. Pisa, Padre, los pecados. Arroja, Padre, todas las iniquidades a las profundidades del mar. Esta semana Elohim le dice a Moshe que después de que termine de tratar con el faraón obligará a los israelitas a salir de Misraín. Así lo está diciendo el Eterno. El faraón obligará a los israelitas a salir de Misraín. Pero cuando Moshe le dice al pueblo que Elohim está a punto de redimirlos con un brazo extendido y grandes juicios, están tan desanimados, mis hermanos, por el aumento del trabajo, que no escuchan, no escucharon, no pudieron escuchar a Moshe ahí. Aunque estamos pasando casi una situación parecida, cuando las personas oran y piensan que esto tiene que cambiar y como que las cosas no cambian, los gobiernos presionan más,
saca nuevas leyes tiránicas para el mundo. Mis hermanos, ahí el Eterno está obrando. Ahí el Eterno está obrando. Moshe 6:9, Éxodo 6:9 dice, Moshe dijo esto a los hijos de Israel, pero ellos no querían escucharle porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. Aunque Elohim ha escuchado el gemido de los hijos de Israel y está en el proceso de tomar medidas para liberarlos, los israelitas tienen dificultades para percibir ese mensaje, aunque inicialmente lo habían recibido con gozo. Como los hijos de Israel, algunos de nosotros podemos estar en situaciones desesperadas. Es que ya llevamos 2 años en una situación difícil en la tierra. Y es posible que inicialmente hayamos recibido toda esta palabra, mis hermanos, con gozo. Es posible que hayamos recibido todas estas promesas con gozo, promesas de que nada es imposible para Elohim, con la esperanza y la confianza de que Él actuará en nuestro nombre para librarnos de circunstancias difíciles. Pero cuando continuamos experimentando estas circunstancias, después de recibir la promesa, e incluso encontramos que nuestra situación realmente empeora y cada día es peor, es posible que nos sintamos abandonados. Mientras clamamos a Elohim día y noche en busca de alivio, podríamos desanimarnos, tanto que ya no queremos oír hablar de la liberación de Elohim. En momentos como estos debemos recordar, mis hermanos, aunque Elohim envió a Moshe para liberar a los israelitas, ellos no vieron los resultados de inmediato. Tomó tiempo y tomó mucho tiempo. Nuestra percepción del tiempo a menudo está en desacuerdo con la perspectiva eterna de Elohim. Como dice el Salmo 94, 1000 años ante tus ojos son como ayer. A menudo queremos ver resultados inmediatos y estamos impacientes cuando Elohim emplea un proceso. Elohim creó circunstancias que produjeron una liberación tan grande que nadie podía negar que su brazo extendido y grandes juicios fueron los responsables de los cambios en el estado de los israelitas. En esta parashá, los egipcios son testigos de cómo Elohim se mueve a favor de los israelitas. Con las primeras 7 de las 10 plagas, todas las cuales también son juicios contra sus dioses. Recuerda que Misraim es eso, es un centro de adoración a prácticamente todos los ídolos de las naciones, como la Roma de hoy. Y todo este juicio que vino, el juicio de la sangre, por ejemplo, cuando el Nilo se convierte en sangre, era un juicio del Eterno contra el dios del Nilo, contra el dios Hapi. Esto era todo un centro de adoración idolátrica. Entonces el Eterno es apuntando a la destrucción de este centro de idolatría, a ese mundo espiritual que había tomado prisionero a Misraim. Entonces viene el fuego primero de sangre contra el dios del Nilo, contra Hapi, que era el dios del Nilo, un dios egipcio. Luego viene la plaga de ranas, el juicio contra Heket, y es la diosa de la fertilidad. Luego viene el granizo, el juicio contra Get, el dios de la tierra. Vienen las moscas, juicio contra Kepri, el dios de la creación o el señor de las moscas. El juicio contra Apis a través de la pestilencia, el dios de los animales. El juicio contra Isis, la diosa de la curación, la naturaleza y la paz, a través de los forúnculos. El granizo, el juicio contra Nut, la diosa del cielo.
Todo esto, mis hermanos, era parte de este sistema religioso de Egipto. Era un mundo espiritual de tinieblas que había tomado prisionero a Misraim. No es diferente a lo que está pasando hoy día. Hoy, mis hermanos, los gobiernos están en manos de Hasatán. Los gobiernos son satánicos. Las grandes farmacéuticas satánicas. En todo eso se mueve el mismo mundo espiritual oscuro que el Eterno va a destruir con toda seguridad. Y por eso Él nos ha dado la autoridad para cooperar también en la oración, en estos juicios que el Eterno está haciendo. No es solamente una guerra espiritual, sino es una guerra física también. Entonces, a pesar de todos los milagros que realiza Moshe y las plagas que caen sobre Egipto, el corazón de Faraón permanece endurecido y se niega a dejar ir al pueblo de Elohim, tal como Elohim le había advertido a Moshe. En Shemot 7:3-5 está escrito: pero yo endureceré su corazón, a pesar de que yo aumentaré mis señales y maravillas en la tierra de Misraim. Faraón no te escuchará. Entonces yo pondré mis manos sobre Misraim y traeré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Misraim, con grandes actos de juicio. Entonces, cuando yo extienda mi mano sobre Misraim y saque a los hijos de Israel de entre ellos, los Misraimim conocerán que yo soy Adonai. En Shemot 3:7 Elohim le reveló a Moshe que había visto las circunstancias de los israelitas y escuchó los gritos de ayuda. Adonai dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Misraim, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Como el salmista, podríamos clamar en nuestra desesperación. El Teilim 22:1-2. Elí, Elí, mi todopoderoso, ¿por qué te separas de mí? Lejos estás de mi salvación y de las palabras de mi angustioso clamor. Elí, Elí, lemaná sabactani, rajón mishuati divrei shagati. Mi Elohim, en el día clamo a ti, pero tú no respondes. Asimismo por la noche, y no tengo alivio. Estas fueron las mismas palabras que Yeshua gritó en el madero de ejecución romana. Elí, Elí, lemaná sabactani. Elohim mío, ¿por qué te separas de mí? No hay nada infiel en clamar a Elohim cuando estamos siendo oprimidos o en una situación desesperada. Más bien es apropiado hacerlo, porque solo el Todopoderoso, tiene el poder para librarnos. En este tiempo final, mis hermanos, ningún gobierno va a venir a librarnos. Ningún gobierno, porque todos están alineando con el anti-Mashiach. Entonces nuestra esperanza no es en los gobiernos, no es en las farmacéuticas, en la medicina, no es en los médicos, no es en los abogados. No, mis hermanos. Es en el pueblo del Eterno, es en nosotros el pueblo del Eterno. En nosotros el pueblo del Eterno, mis hermanos, está la salvación de esta era final. En nosotros, en todo el pueblo del Eterno, porque conocemos el nombre del Eterno. Somos los únicos que podemos clamar, mis hermanos, para que esta historia llegue a su final. Y sabemos cómo esta historia finalizará. Elohim es un Padre tan misericordioso y compasivo. Él ve nuestro sufrimiento y nos oye clamar a causa de nuestras aflicciones. También responde de manera apropiada. Él está esperando, es eso, el clamor de su pueblo. Recuerde, como veíamos esta semana, es tanto, mis hermanos, esta verdad, que Yeshua dijo que él no regresaría a Jerusalén hasta que el pueblo Yehudí no le clamara a él. El día que el pueblo Yehudí le clame a él y le diga, Barú Abba Beshen Adonai, ese día él regresará.
Cuando el pueblo Yehudí le diga esas oraciones, Barú, Abba, Beshen, Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, ese día regresará el Mashiach a la tierra, porque él espera el clamor de su pueblo. Somos su pueblo, nosotros somos el pueblo del Eterno, somos el pueblo de los pactos. No podemos esperar, mis hermanos, ni en el catolicismo, ni en el cristianismo, ni en el judaísmo, ni en el islamismo, ni en el hinduismo, ni en ningún ismo. No podemos esperar en ningún líder. Nosotros, el pueblo, tenemos que levantarnos, así como estamos viendo aquí en Misraim, cuando el pueblo se levantó y clamó. En el Tehilim 22-24 dice, porque él no desprecia ni aborrece la súplica del pobre, ni esconde su rostro de mí, sino que cuando clamo, él me oye. Cuando clamo, él me oye. Claro que sí. Asimismo, Yeshua, quien refleja perfectamente el carácter de nuestro Padre Celestial, manifiesta perfectamente el carácter de nuestro Padre Celestial. También está lleno de compasión por las personas que sufren. Cuando él miró a los hijos de Israel, él los vio como ovejas sin pastor. No los despreció por esto. Estaba profundamente conmovido por su angustia y movido a la compasión. Como dice Mateo 9:36, al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban angustiados y desanimados como ovejas sin pastor. Las ovejas son criaturas tímidas, con pocos medios de autodefensa. Se asustan con tanta facilidad que si una oveja se asusta con un ratón y comienza a huir, las demás se unen a la carrera para escapar del peligro. Y Yeshua vio, mis hermanos, esta impotencia en el pueblo Yehudí y envió a sus discípulos para que fueran los obreros que devolvieran las ovejas al rebaño. Al final, sin embargo, no solo el pueblo Yehudí es como ovejas, toda la humanidad, mis hermanos, es así. Incluso aquellos que parecen tenerlo todo. De hecho, a veces las personas que lo tienen todo son las más angustiadas, las más desanimadas, las más vacías. Todos, mis hermanos, necesitamos urgentemente al buen pastor. Necesitamos clamar al buen pastor. Yeshua, tú dijiste que eras el buen pastor. Mira, estamos como ovejas sin pastor. Ven, ven, Adonai Yeshua. Tú eres el buen pastor del rebaño. Tú eres el buen pastor del pueblo. No podemos confiar en otro pastor. Mire aún lo que pasó a Israel en estos últimos 2 años. La nación más vacunada de la tierra. Necesitamos que el Eterno haga una obra y un milagro y revierta. Si es su bondad, Él sí lo puede hacer. Revertir, mis hermanos, todo este veneno en el pueblo. Necesitamos urgentemente a nuestro pastor. Al ver la gente, él sintió compasión, él está sintiendo compasión, porque el pueblo está angustiado, el pueblo está desanimado, como ovejas que no tienen pastor. Y todos necesitamos venir a nuestro buen pastor, a nuestro rabí Yeshua. Como él dijo, no permitan que nadie le llame rabí, porque uno es vuestro rabí, el Mashiach. Rabí es eso, él es el Roé, Bené Israel, él es el pastor de los hijos de Israel, él es nuestro buen pastor. En la Haftará, en la porción profética de esta semana, Ezequiel capítulo 29, verso 2 dice así: Ben Adán, vuelve tu rostro con Faraón, vuelve tu rostro contra Faraón, rey de Misraim, profetiza contra él y contra todo Misraim. Tanto en la Parashá Vaerá como en la Haftará Vaerá, Elohim confronta al faraón de Misraim y él lo confronta con el juicio a través de un profeta que entrega un mensaje de redención para Israel. Ezequiel 9:3 está escrito así: habla y di que Adonai Elohim dice: estoy contra ti, faraón, rey de Misraim.
tú gran cocodrilo que yaces en los ríos del Nilo. Tú dices, mi Nilo es mío, yo lo hice para mí. Aunque el juicio de Elohim cae sobre Egipto, tanto en la Parashá como en la Haftará, no solo se preocupa por los israelitas. Sus acciones en nombre de Israel también están diseñadas para hacer que los egipcios lo conozcan. En Shemot 7:4-5 dice, Faraón no te escuchará. Entonces yo pondré mis manos sobre Misraim y traeré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Misraim con grandes actos de juicio. Entonces, cuando yo extienda mi mano sobre Misraim y saque a los hijos de Israel de entre ellos, los Misraimim conocerán que yo soy Adonai. Esto era un acto de la Rahem y de la misericordia del Eterno, que Egipto también lo conociera. Ezequiel 29:6 dice, entonces todos los habitantes de Misraim sabrán que yo soy Adonai, porque ellos han sido un apoyo hecho de paja para la casa de Israel. Los juicios de Elohim son siempre redentores. Quiere que el pueblo de Israel y las naciones le conozcan. Tanto la Parashá como la Haftará tienen que ver con que Elohim lleve a su pueblo a la tierra prometida. En la Haftará, en la palabra profética, Elohim promete reunir una vez más a los hijos de Israel de donde han sido esparcidos y languideciendo en el exilio a su propia tierra. Esto lo está prometiendo el Eterno. Él promete reunir una vez más a los hijos de Israel de donde hayan sido esparcidos. Ezequiel 28:25 dice, Adonai Elohim dice, una vez yo haya recogido a la casa de Israel de los pueblos donde han sido dispersos, una vez haya mostrado que yo soy Kadosh en ellos mientras los Goín miran, entonces ellos habitarán su propia tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Ezequiel 28:25. Adonai Elohim dice, una vez yo haya escogido la casa de Israel de los pueblos donde han sido dispersos, una vez haya mostrado que yo soy Kadosh en ellos mientras los Goín miran, entonces ellos habitarán su propia tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Quizá lo más asombroso de esta palabra profética es que Elohim realmente la está cumpliendo en nuestros días. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, el pueblo de Elohim está regresando a la tierra de Israel desde todas las direcciones. Pero Elohim no se contenta con devolver a su pueblo la tierra que les prometió. Su intención es que todo Israel more con seguridad en la tierra y lo conozca. Ezequiel 28:26 está escrito así: ellos tendrán seguridad cuando vivan allí, edificando casas y plantando viñas. Sí, ellos vivirán en seguridad una vez yo haya ejecutado juicios contra todos sus vecinos, escarnecedores. Entonces ellos sabrán que yo soy Adonai su Elohim. Esta profecía se ha cumplido en parte, no se ha cumplido todavía en plenitud. Ya parte del pueblo está construyendo casas y plantando viñedos en la tierra. Pero los terroristas continúan conspirando para derramar la sangre inocente de los hijos de Jacob. Todavía no vivimos en seguridad y protección. Hoy la comunidad internacional parece empeñada en dar tierra prometida a aquellos que intentan reclamar la tierra como propia. No, cualquiera diga, no, esto es mi tierra. No, la tierra de Israel es de Jacob. Adonai ejecutará juicio sobre aquellos que se esfuercen por tomar posesión de la tierra que no es de ellos. Se enfrentarán a los juicios del Eterno. Fueron necesarias 10 terribles plagas antes de que el faraón estuviera dispuesto a dejar ir al pueblo de Elohim.
Egipto fue casi destruido para sacar a los hijos de Israel del exilio y llevarlos a su propia tierra. Estas plagas no fueron desastres naturales aleatorios, sino el juicio de Elohim sobre cada uno de sus dioses falsos, de esos dioses falsos de Egipto. Con cada plaga, Elohim demostró su poder supremo para que supieran que Él, Adonai, es el único Elohim verdadero. Es más, estas plagas también se parecen a las plagas del fin del tiempo, como vimos, que se derramarán sobre la tierra. En el libro de Revelación 8, 7 y 8 está escrito: el primero sonó su chofar y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados a la tierra. Una tercera parte de la tierra se quemó, una tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada. El segundo Malach sonó su chofar y lo que lucía como una enorme montaña ardiendo fue arrojada al mar. Una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y como la octava y la novena plaga, también habrá plaga de langostas. En el 9.3 de Revelación dice: entonces del humo de la tierra salieron langostas y le fue dado poder como el poder de los escorpiones tienen en la tierra. Y además hubo también tinieblas, hubo una profunda oscuridad. Revelación 8.12: el cuarto Malach sonó su chofar y la tercera parte del sol fue dañada, también la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Así la tercera parte de ellas fue oscurecida, el día tuvo un tercio menos de luz y asimismo la noche. Sin embargo, así como el faraón no se arrepintió debido a la dureza de su corazón, incluso después de todos estos severos juicios, las personas que no son destruidas en estas plagas del tiempo del fin no se apartarán de sus pecados. 9:20-21 de Revelación dice: el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún se volvieron de lo que habían hecho con sus propias manos, no dejaron de adorar demonios e ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedras y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de hacer brujerías, tampoco dejaron de robar, ni de tener relaciones sexuales ilícitas. Mis hermanos, el tiempo de nuestra redención está sobre nosotros. El tiempo de nuestra redención se acerca y necesitamos cumplir el propósito por el cual el Eterno nos llamó. Así como le dijo a Israel: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese, mis hermanos, es nuestro llamado. Servir a nuestro Mashiach, anunciar las buenas noticias de redención, anunciar las buenas noticias de este pacto de redención de Elohim, que es completo, perfecto. Este pacto fue para el pasado, es para nuestro presente y será para el futuro. Mis hermanos, debemos orar todo el tiempo: Padre, libra a Israel de en medio de las naciones. Padre, salva a Israel de en medio de las naciones. Padre, redime a Israel de en medio de las naciones. Toma a Israel de en medio de las naciones. Tráenos, Padre, llévanos a la tierra que tú juraste dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y dánosla como tu herencia, porque tú eres nuestro Adonai, tú eres nuestro Yeshua. Este pacto, Adon Yeshua, está firmado con tu sangre, este pacto de redención.